de Lucas, capítulo 24. Lucas 24, verso 1 al 10. Ley así para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacob, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Pueden sentarse. Y en esta mañana voy a hablar bajo el tema la impresionante resurrección de Jesús. Vemos que el escenario de esta resurrección de Jesús no comienza aquí en este evangelio, bendito Jesús, sino que ya eso comenzó muchos años antes, cuando los profetas hablaron acerca de la crucifixión y resurrección de Jesús. En el libro de Isaías, capítulo 53, el mismo capítulo que la hermana Petra estaba predicando el domingo pasado sobre los sufrimientos de Jesús. Ahí mismo en el verso 10 encontramos que la misma palabra decía que Él vivirá y verá su linaje, vivirá por largos días, bendito Dios. Ahí mismo anuncia la muerte de Jesús, pero también anuncia la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente Isaías, bendito Dios, sino que si nos vamos aproximadamente 400 años antes, bendito Dios, 4000 años antes, en el libro de Génesis, capítulo 1, capítulo 3, verso 15, bendito Dios: y pondré enemistad entre ti y entre la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, mas tú le herirás en el calcañar. Ahí no solamente está la crucifixión de Jesús, en aquel momento cuando Jesús le pisaba la cabeza a Satanás, y cuando Satanás le hería en el calcañar, poniendo los clavos en sus manos, la corona de espina, aquellos azotes que recibió, sino que ahí vemos la victoria de Jesucristo cuando se levanta al tercer día, cuando resucita entre los muertos, cuando vence la muerte, bendito Dios. Así que eso no era una profecía moderna, no era algo que Jesús había anunciado solamente durante su ministerio, sino que muchos años antes ya estaba plasmada en su palabra, bendito Dios. A través de aquellos autores que escribieron, bendito Dios, en el Antiguo Testamento, a través de aquellos profetas que profetizaron, bendito Dios, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Pero vemos que esta palabra vino a cumplirse con el nacimiento, con el crecimiento, con el ministerio, bendito Jesús.
Y vemos, bendito Dios, que Jesús estuvo dispuesto a poner su vida. Pero también Él dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar, bendito Dios. ¿Por qué? Porque de qué hubiese servido el sacrificio en la cruz del Calvario si no hubiera habido una resurrección. Hubiera sido vano el sacrificio de Jesús si no hubiese resucitado al tercer día. Entonces sí hubiese sido vencido por Satanás, bendito Dios. Pero Él puso su vida y la volvió a tomar para que usted y yo tengamos vida a través de la resurrección de Jesucristo. Porque Él dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, bendito Dios. Y a través de Él es que usted y yo alcanzamos vida. Él dijo, yo soy la resurrección. Y el que cree en mí vivirá, bendito Dios. Es si verdaderamente creemos en Jesús, porque no hay salvación a través de otro, sino solamente en aquel que estuvo dispuesto a poner su vida y volverla a tomar por usted y por mí, bendito Dios. Él cargó en la cruz el pecado suyo, el pecado mío, bendito Dios. Pero nos dio la victoria cuando se levantó al tercer día, bendito Dios. Él lo había dicho, es necesario que como Jonás estuvo en el vientre del pez por 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el centro de la tierra por 3 días y 3 noches, bendito Dios. Y vemos que una profecía que se cumplió al pie de la letra, bendito Dios, porque estuvo 3 días y 3 noches, bendito Dios, y al tercer día se levantó de entre los muertos. Y en este pasaje que le di lectura, bendito Dios, encontramos ciertas mujeres que fueron muy de mañana a la tumba. Unas mujeres que se habían dispuesto para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Un cuerpo que ya hacía 3 días estaba muerto según ellas pensaban, bendito Dios. Y ellas se dispusieron, bendito Dios, y buscamos y hacemos, bendito Dios. Unimos los 4 evangelios y hacemos una armonía de ellos. Vamos a encontrar que estas mujeres, después de la crucifixión de Jesús, antes de que llegara el día de reposo, cuando fueron a sepultar al cuerpo de Jesús en la tumba, ellas siguieron a aquellos que lo iban a sepultar muy de cerca para ver dónde le ponían, bendito Dios. Y la palabra dice que después que ellas vieron dónde pusieron el cuerpo de Jesús, dónde lo acomodaron, fueron y compraron especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo después que pasara el día de reposo. Y la palabra dice en esto que leímos, que el primer día de la semana, el día después del día de reposos, ellas se unieron y fueron a la tumba, bendito Dios. Quiero decir 3 características de estas mujeres, bendito Dios. Luego que hable de estas 3 características, bendito Dios, voy a hablar de algo negativo de ellas también, bendito Dios. Pero hay 3 características que nosotros deberemos imitar, bendito Dios. Cuando estas mujeres salieron muy de mañana, eran mujeres valientes. Una de las características de estas mujeres, no tenían temor a que se iban a enfrentar, bendito Dios. Ya que sabemos, bendito Dios, que había visto una revolución en este lugar, bendito Dios, con la muerte de Jesús. Mientras estas mujeres salieron muy de mañana, ¿dónde estaban sus discípulos? ¿Dónde estaban aquellos hombres que habían caminado con Jesús por 3 años y medio? ¿Dónde estaban aquellos hombres que habían visto los milagros de Jesús? ¿Dónde estaban aquellos discípulos que Jesús los había enviado de 2 en 2 a llevar el evangelio? Aquellos hombres que dice que hicieron milagros, aquellos hombres que dice que no había demonio que se les resistiera, bendito Dios.
Si armonizamos los evangelios, encontramos que estos hombres estaban escondidos. Estos hombres estaban huyendo de los judíos porque tenían temor de ellos. Mientras estos hombres estaban escondidos, estas mujeres salieron hacia la tumba a ungir el cuerpo de Jesús. Eran mujeres valientes. Es algo que es digno de nosotros imitar, bendito Dios. Pero muchas veces somos lo contrario. No somos valientes. En Puerto Rico dice que somos aguajeros. Sacamos pecho, pero cuando nos toca corremos, bendito Dios. Pero estas mujeres no eran aguajeras. Estas mujeres eran valientes. Estuvieron dispuestas a salir sin importar qué se iban a encontrar, bendito Dios. Segunda característica, mostraron el amor que sentían por Jesús. Aquel amor que Jesús les había dado, que ellas también sentían ese amor por Jesús, bendito Dios. Y por eso estaban dispuestas a ungir el cuerpo, porque no era un cuerpo, bendito Dios, acabadito de morir. Supuestamente de un cuerpo después de 3 días ya comienza a apestar, ¿verdad que sí? Comienza a descomponerse, bendito Dios. Nosotros a veces vemos algo y pero a estas mujeres no les importaba. ¿Por qué? Porque amaban a Jesús, bendito Dios. Estaban dispuestas a ungir su cuerpo, bendito Dios. ¿Cuántos de nosotros amamos al Señor? No me lo contesten. Decimos amar al Señor, pero yo creo que estamos muy lejos de eso, bendito Dios. Si amáramos al Señor, bendito Dios, el jueves la iglesia no hubiera estado vacía, como dijo la hermana Carolina. Hubiéramos llegado aquí, bendito Dios. Pero muchas veces pensamos más en nosotros que en amar al Señor. Somos amadores de nosotros mismos. Buscamos nuestras propias comodidades, nuestros propios deleites, más que agradar al Señor, bendito Dios. Estamos tan cómodos, bendito Dios, que yo no sé si cuando suenen las trompetas estaremos dispuestos a dejar nuestras comodidades que tenemos aquí en la tierra para ir a morar con el Señor. Nos hemos acomodado demasiado, bendito Dios. Y cuando nos acomodamos tanto, eso nos impide verdaderamente servir a Dios como Dios quiere que nosotros le sirvamos. Y después cantamos, me voy con Él, me voy con Él. Pero ¿con quién es que se va, bendito Dios? Porque si seguimos en estas que estamos con Jesús, no va a ser que nos vamos, bendito Dios. Tercera característica es que eran mujeres devotas, bendito Dios. Estaban dispuestas a servir a Jesús. Estaban dispuestas a seguir a Jesús. No solamente durante su vida, sino que estuvieron dispuestas a seguirle aún en la tumba, bendito Dios. Sin embargo, nosotros no seguimos a alguien que está en la tumba porque ya Él resucitó, se levantó de entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por usted y por mí. Voy a decir ahora la parte negativa de estas mujeres. Algo semejante a nosotros. Algo que, bendito Dios, lo vemos año tras año, día tras día, bendito Dios. ¿Cuántas veces nosotros venimos aquí a la iglesia
escuchamos la palabra del Señor y en el momento que la escuchamos nos emocionamos, damos aplausos, damos gloria a Dios. Si tenemos que sacarnos un grito, no lo sacamos, pero después al rato esas palabras que nos entran por un oído, nos salen por el otro, bendito Dios. Y caminamos como si nada hubiese pasado. Estas mujeres que iban hacia la tumba habían escuchado las palabras de Jesús, que Jesús le había dicho: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado a los ancianos del pueblo y a los escribas. Es necesario que padezca mucho. Es necesario que muera, pero al tercer día me levantaré de entre los muertos. Esas palabras estas mujeres las habían escuchado por varias veces. Pero en el momento de la prueba, en el momento de la angustia, en el momento del sufrimiento y en el momento del dolor, se olvidaron de aquellas palabras de Jesús. Igual que usted y que yo, escuchamos palabras del Señor, pero cuando viene la prueba, nos olvidamos de ella. Jesús dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Y si Él está con usted hasta el fin, quiere decir que Él está con usted en medio de la alegría, está con usted en medio del dolor, está con usted en medio del sufrimiento y en medio de la prueba. Muchas veces hemos leído la poesía de las dos huellas. De aquellas dos huellas que se marcaban en la arena. Pero hubo un momento dado donde solamente había una. Y aquel hombre se quejó y le dijo: Señor, tú dijiste que estaría en los momentos difíciles, en los momentos de prueba. Pero en estos momentos de dolor y de prueba solamente veo una huella. Entonces Jesús le dijo: sí, solamente ves una huella porque yo te llevo en mis brazos. Y cuando nosotros creemos estar derrotados, Jesús dice: yo he vencido. Cuando nosotros pensamos que la prueba es difícil, es cuando Jesús dice: yo estoy contigo para ayudarte. Pero es necesario que nosotros atendamos a las cosas que hemos oído, a las cosas que hemos aprendido y no nos desviemos, bendito Dios. Estas mujeres se dirigían a la tumba a ungir el cuerpo de Jesús porque se les había olvidado aquellas palabras de Jesús. Porque si ellas se hubiesen acordado de las palabras de Jesús, no hubiesen ido a la tumba a ungir el cuerpo, sino que estuvieran apercibidas esperando el momento en que Jesús se levantara de entre los muertos. Pero no es muy diferente a nosotros, como dije. Nosotros, bendito Dios, nosotros escuchamos la palabra, nos emocionamos. Si tenemos que brincar, brincamos. Pero luego nos olvidamos de ella, bendito Dios. Nos pasa a cada rato. No solamente le pasa a usted, a mí me ha pasado, bendito Dios. Muchas veces en medio de la prueba le he dicho: Señor, pero si tú dijiste que iba a estar conmigo, ¿por qué me está pasando esto? Hacemos la pregunta equivocada. ¿Por qué me está pasando? ¿Por qué, Señor?
Y no le hacemos la pregunta, Señor, ¿qué es lo que tú quieres conmigo a través de esta prueba? ¿Qué es lo que tú quieres conmigo a través de este dolor? ¿Qué es lo que tú quieres hacer en mi vida en medio de esta dificultad? Pero muchas veces lo que hacemos es quejarnos con el Señor y muchas veces hasta nos enojamos con Jesús. Pero dice la palabra que estas mujeres, cuando llegaron a la tumba, se llevaron una gran sorpresa. Y era que ya Jesús no estaba en la tumba. A pesar de que ellas amadrugaron, a pesar de que ellas fueron temprano, Jesús amadrugó más que ellas, bendito Dios. Y se levantó de entre los muertos, bendito Dios. Y dice la palabra, no aquí en Lucas, pero en otros de los evangelios, que mientras ellas iban por el camino, iban preocupadas de quién le iba a remover aquella roca. De quién iba a mover una piedra que no solamente estaba vigilada por la guardia de Roma, sino que estaba con el sello de Roma, bendito Dios. Y con ellas no iba ningún varón, bendito Dios, ya que todos se habían escondido porque tenían miedo a los judíos, bendito Dios. Mientras estas mujeres iban, todavía los discípulos estaban llorando, bendito Dios. Que si salgo, los judíos me van a coger, me van a matar igual que mataron a Jesús. La palabra no lo dice, pero yo me lo imagino. A mí me gusta imaginarme la palabra cuando la estoy leyendo, bendito Dios. Me gusta ir más allá, bendito Dios, de lo que leemos. Me gusta sacarle sentido a lo que es la palabra, bendito Dios, para poder entenderla, bendito Dios. Y yo me imagino a aquellos discípulos llorando y quejándose que si abrían la puerta de donde estaban escondidos y salían, los iban a coger, los iban a matar, bendito Dios. Estaban atemorizados, bendito Dios. Pero estas mujeres iban caminando preocupadas de que quién le iba a remover la piedra. Por eso lo titulé La impresionante resurrección de Jesús. Porque no tuvieron que llevar a nadie que le removiera aquella piedra. Porque Jesús todo lo tenía resuelto, bendito Dios. Jesús no necesitaba que la piedra se removiera para salir de la tumba, bendito Dios. Y lo podemos encontrar cuando estaban los discípulos escondidos, que Él entró a través de la puerta. No tuvo necesidad de que nadie le abriese la puerta para entrar donde estaban los discípulos. Pero sí era necesaria que aquella piedra se removiera para que sus discípulos, para que aquellas mujeres que iban a la tumba tuviesen ánimo nuevamente y pudieran nuevamente enfocarse en Jesús. Tuvieran esa fe nuevamente que había sido tronchada cuando Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario. Por eso fue necesario que el ángel viniera y removiese aquella piedra para que aquellas mujeres se dieran cuenta de que la tumba estaba vacía, del que estaba allí se había levantado de entre los muertos. Pero aún así, viendo la tumba vacía, dudaron en cierto momento. María Magdalena, cuando se encuentra con Jesús, no sabiendo que era Jesús, le dice: Señor, ¿dónde llevaste el cuerpo? Dime dónde está para que yo vaya. Hay un refrán que dice: lo veo y no lo creo, bendito Dios. Aún viendo las cosas no las creemos.
Estamos como el pueblo de Israel cuando vagaba por el desierto, que veía los milagros de Dios, veía cómo Dios le mandó maná del cielo, vio cómo Dios sacó agua de aquellas piedras, pero aún seguían incrédulos. Muchas veces decimos: Señor, muéstrame algo para que mi fe se aumente, y el Señor nos muestra algo y al contrario, nuestra fe mengua, bendito Dios. Jesús le dijo a Tomás: bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Muchas veces nos convertimos en Tomás, nos convertimos en Tomasas. ¿Por qué? Porque tenemos que ver con nuestros ojos, tenemos que tocar con nuestras manos para creer, bendito Dios. Pero el evangelio no es que veamos con nuestra vista física, no es que palpemos con nuestras manos, sino que podamos ver a través de nuestros ojos espirituales y palpar con nuestras manos espirituales. Y estas mujeres vieron la tumba, algunas de ellas, la tumba vacía, vieron los lienzos, pero todavía seguían incrédulas. Cuando Jesús le dice María, entonces ella pudo verlo y dijo: Señor, y quiso abrazar los pies, y él le dijo: no me toques. Entonces ella creyó, bendito Dios. Dios quiera que nosotros no tengamos que llegar a eso, bendito Dios, sino que verdaderamente nuestra fe esté puesta en el dador de la vida, en aquel que se levantó de entre los muertos, aquel que dejó la tumba vacía. Que nosotros podamos estar apercibidos a su palabra. Pero muchas veces, bendito Dios, no es así, bendito Jesús. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 21, dice: por cuanto el pecado entró por un hombre, también por un hombre la resurrección, bendito Jesús, de los muertos. Después de Jesús haber resucitado, después de Jesús haberse presentado a sus discípulos, de habérseles aparecido a algunos, comenzó la trayectoria de la iglesia. Encontramos que ese primer día Jesús se le apareció a aquellos dos caminantes que iban camino a Emaús. Ellos caminaron con Jesús, hablaron con Jesús, pero no sabían que era Jesús. Estaban cegados, había una venda sobre sus ojos, que no pudieron reconocer que aquel que caminaba con ellos era Jesús. Así nos pasa a nosotros muchas veces. Llegamos a la iglesia, el Señor se despasea entre nosotros y nosotros no nos damos cuenta de que Jesús está aquí. Entramos a la iglesia y salimos como entramos porque no nos dimos cuenta de que Jesús estaba aquí para bendecirle, estaba aquí, bendito Dios, para tomar su prueba, para tomar su dificultad y ayudarla a llevarla. Porque esto no es cuestión de yo venir todos los servicios a la iglesia. Esto es cuestión de que cuando yo venga a cada servicio de la iglesia, yo venga con la disposición de adorar, de rendirle culto a aquel que se levantó de entre los muertos. Muchas veces decimos: es que el culto estuvo flojo. No es que el culto estuvo flojo, el que estuvo flojo fue usted. Es que Dios no habló.
No fue que Dios no habló, fue que nosotros no estuvimos atentos a lo que Dios quería decirnos. Muchas veces decimos, es que la cogió conmigo. ¿Quién le dijo? No es que la cogimos con nadie. No es que nadie nos dijo, es que Dios quiere tratar con nuestras vidas. Dios nos conoce, Dios conoce nuestros pensamientos, Dios conoce nuestro andar, Dios conoce nuestro caminar, Dios conoce cuando nos acostamos y cuando nos levantamos, y Dios quiere tratar con cada uno de nosotros. Pero nosotros no dejamos que Dios trate con nosotros. Un día yo acepté a Jesús como mi Salvador. Usted aceptó a Jesús como su Salvador. Nos hemos congregado desde entonces. Hemos tratado de servir a Jesús a nuestra manera. Y ahí fue donde nos equivocamos. Que hemos tratado de servir a Jesús a nuestra manera, y no es a nuestra manera, es a cómo la palabra nos dice que nosotros le sirvamos. Queremos servirle a medias, y no es cuestión de servirle a media, es cuestión de servirle con integridad, con sinceridad, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Hemos predicado que Jesús se levantó de entre los muertos. Todos los años conmemoramos la resurrección de Jesús. Pero andamos como si ella no hubiese ocurrido. Andamos conforme a nuestras propias concupiscencias. Les dije que cuando comenzó la iglesia, después de la ascensión de Jesucristo a los cielos, dice que comenzaron a reunirse, comenzaron a predicar a aquel Jesús que había sido crucificado, aquel Jesús que había resucitado al tercer día. Tuvieron problemas. Tuvieron dificultades, pero nada de eso los detuvo para ellos seguir hacia adelante anunciando las buenas nuevas de salvación. Dice la palabra que se unieron a la iglesia los que habían de ser salvos. En uno de los mensajes de Pedro se convirtieron 5,000 personas. En otro de los mensajes 3,000 personas, 8,000 personas en 2 mensajes. Vemos cómo el evangelio comenzó a propagarse rápidamente. Cómo los cristianos comenzaron a reunirse. Cómo comenzaron a congregarse. Pero entre ellos se convirtieron 2 personas. Comenzó a congregarse 2 personas. Porque no es solamente escuchar la palabra, sino obedecerla. No es solamente aparentar el ser cristiano, sino verdaderamente el ser cristiano. Porque una cosa es aparentar y otra cosa es ser. Yo puedo buscar cualquier prenda dorada, de esas que son enchapadas en oro. Parecen desde lejos oro, pero son enchapadas, no son verdaderamente oro. Así hay muchos cristianos que aparentan ser una cosa, pero por dentro son otras.
Y aquí se colaron dos personas, Ananías y Zafira. Como los demás aceptaron a Jesús. Como los demás estuvieron dispuestos a ofrendar. Pero ¿qué pasó? Su ofrenda no era genuina. ¿Cuántos de nosotros venimos a la iglesia? Decimos que venimos a adorar a Dios, que venimos a adorar a Jesús. Pero mi pregunta es, ¿nuestra adoración es genuina o simplemente lo hacemos como apariencia para que nos vean? Nos paramos a cantar cánticos al Señor. Los cantamos porque verdaderamente salen de nuestro corazón o simplemente lo hacemos como un adorno en medio del servicio al Señor. Porque esto no es cuestión de que lindo suene la música. Esto es cuestión de cuán ungida está esa música. Esto no es cuestión de que suene lindo. Esto es cuestión de que ministre las vidas que llegan a este lugar. Es cierto que a Dios hay que darle lo mejor, pero también tenemos que dárselo con todo nuestro corazón, con todas nuestras ansias, bendito Dios, que esa adoración no solamente se quede en este lugar adornando este lugar, sino que suba a la presencia de Dios. Quizás no era el mensaje que esperaban escuchar. Solamente tengo un pequeño bosquejo aquí. No todo está aquí. Yo estoy dando lo que el Señor me da para que dé a ustedes. En esta hora, mi compromiso no es con ustedes. Lo siento, I'm sorry. Mi compromiso es con el Señor. Si ustedes quieren aceptar el mensaje, es problema de ustedes. Si lo quieren rechazar, también es problema de ustedes. Pero algún día yo tengo que darle cuenta a Dios de qué es lo que yo hablo, bendito Dios. Recuerdo en cierta ocasión, al principio, bendito Dios, cuando comencé a predicar hace 30 y pico de años, yo trataba de arreglar los mensajes para que parecieran agradables a las personas, bendito Dios. Pero un día salí a un viaje misionero a la República Dominicana, en el pueblo de Moca. Y el Señor habló a mi vida y me dijo, deja de estar arreglando los mensajes y darlos como yo te los doy. De ahí para adelante ya no arreglo mensajes. Hago mis bosquejos. Si el Señor me saca de mis bosquejos, es problema del Señor, no mío. Yo tengo que responderle a Él. Así como usted no tiene que responderle a nadie aquí, sino al Señor. Pero ¿cómo usted le responde al Señor? Siendo obediente y sometiéndose a lo que aquí se manda que se haga. Porque aquí no se está predicando un mensaje a media. Aquí se predica cada culto, cada servicio, la palabra de Dios. La palabra no adulterada, bendito Dios. Aunque nos duela, aunque nos cause dolor, pero al final nos va a dar, bendito Dios, sosiego a nuestras vidas. Es como los medicamentos cuando los tragamos, que a veces son amargos, pero son de beneficio para nuestra salud. Y Ananías y Zafira llevaron una ofrenda no genuina. Ellos quisieron impresionar a los apóstoles. Quisieron impresionar a aquellos creyentes que se reunían para decir, oh, qué dadivosos son. Pero sin embargo, lo que ellos no sabían era que no eran los discípulos, sino que era el Espíritu Santo el que los conocía. Y les dijo, Pedro, ¿por qué
habéis hecho esto en tu corazón, porque es el Espíritu Santo a quien mienten. Y dice la palabra que Ananías cayó muerto. Luego Zafira tuvo la oportunidad de redimir aquello, pero sin embargo ya habían conspirado los dos para decir lo mismo. Y cuando Pedro le pregunta, ella dice, sí, esa fue la ofrenda por la cual vendimos nuestra propiedad. Y dice que Pedro le dijo, ahí viene los que acaban de enterrar a tu marido, a ti también te sacarán. Gloria a Dios que aquí no ha caído ninguno muerto. Porque la misericordia de Dios es grande. La palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Porque Dios está esperando que nosotros verdaderamente nos arrepentamos y vivamos una vida de santidad y consagración a Él. Porque sin santidad nadie verá al Señor. No es cuestión de que yo los domingos me ponga el traje de cristiano y cuando salga de la puerta me lo quite y viva como un mundano. Esta es cuestión de que yo sea el mismo aquí y fuera de este lugar, bendito Dios. ¿De qué le sirvió a Ananías y Zafira estar entre los creyentes? ¿De qué le sirvió a Ananías y Zafira dar una ofrenda si no era una ofrenda genuina? ¿De qué le sirvió a sacerdote Elí estar todos los días en el templo? Dejó que sus hijos hicieran como les dio su deseo. Y nunca los llamó a cuenta. Nunca los atendió. Era el sacerdote. Era quien tenía que dar ejemplo. Pero no lo dio. Estaba todos los días dentro del templo. Pero ¿de qué le sirvió estar todos los días dentro del templo si no supo vivir una vida santa y consagrada delante de aquel que lo había llamado al sacerdocio? Poderoso. Judas, uno de los discípulos de Jesús. La palabra dice que anduvo con Jesús durante esos 3 años y medio de ministerio de Jesús. Fue uno de los hombres que Jesús envió. Vio milagros, vio resurrecciones, vio a los paralíticos levantarse. Mucho más, comió del plato que Jesús comía, bebió de la copa que Jesús bebía. Pero ¿de qué le sirvió a Judas comer del plato de Jesús y beber de la copa de Jesús? ¿De qué le sirvió a Judas caminar todos los días con Jesús? ¿De qué le sirvió a Judas ver los milagros que Jesús hizo? Si al fin y al cabo pereció. Que estos 3 hombres que he mencionado nos sirvan de ejemplo para que nosotros podamos apercibirnos, para que nosotros podamos estar atentos y no vivir como ellos vivieron, sino que nosotros podamos hacer una diferencia. Que podamos ser luz en medio de las tinieblas. Que cuando nos acerquemos a la congregación o a este lugar
Vengamos con la disposición de adorar al Señor, de rendirle verdaderamente culto a Él. Que cuando caminemos en nuestro caminar diario podamos reflejar a Jesús en nuestras vidas. Que cuando estemos en nuestro trabajo marquemos la diferencia. No es cuestión de apariencia, es cuestión de ser genuinos en el Señor. Jesús no aparentó el ser hijo de Dios. Jesús demostró ser hijo de Dios. Así que nosotros no aparentamos ser cristianos. Nosotros seamos cristianos verdaderos, cristianos firmes, cristianos que estamos dispuestos a arrebatar el reino de los cielos. Porque la palabra dice que el reino de los cielos se hace fuerte, pero solo los valientes, solo aquellos violentos que están dispuestos a hacer fuerza, son los que lo arrebatan. Pero muchas veces nos dejamos llevar por nuestras emociones. Nos movemos de un lugar a otro por nuestras emociones. Somos como las olas del mar que van y vienen. Las olas del mar se dejan mover por el viento y van hacia donde el viento las dirige. No seamos nosotros como esas olas del mar que nos dejemos mover por nuestras emociones, sino que verdaderamente nos dejemos mover por el Espíritu de Dios, porque Jesús dijo: no os dejaré solo, os enviaré un Consolador que estará con vosotros todos los días y Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Hermanos, les exhorto en esta hora a no jugar al cristianismo. Esto no es cuestión de que nosotros aparentemos. Esto no es un juego, esto es una realidad. Los tiempos se han acercado y la venida del Señor está cerca, bendito Dios. Dios está, bendito Dios, por mandar a su Hijo. Pero Dios quiere de nosotros que seamos una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Que seamos una iglesia que verdaderamente honramos la resurrección de Jesús. Porque Él dijo: yo soy la resurrección. Bendito Jesús. Y Él resucitó de entre los muertos para que usted y yo tengamos vida. Bendito Dios. La palabra dice en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Será que verdaderamente nosotros hemos renacido para una esperanza viva? ¿O es que todavía estamos muertos o estamos agonizando? Si estamos muertos o estamos agonizando, es porque verdaderamente no hemos aceptado a Jesús como tenemos que hacerlo. Es que solamente nos movimos en cierta ocasión por una emoción de un mensaje y dijimos: acepta a Jesús, pero después nuestra vida no cambió y seguimos igual. Hemos vivido una vida de religiosos,
Cuando la palabra nos llama a no ser religiosos, sino a adorar al Señor en espíritu y en verdad, como Él le dijo a la mujer samaritana, no es en este monte, no es allá en Jerusalén, sino que Dios está buscando adoradores que la adoren en espíritu y en verdad. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a adorar al Señor en espíritu y en verdad? ¡Qué poquito, bendito Dios! Parece que no me escucharon. Estaban como estas mujeres que no escucharon cuando Jesús les dijo que resucitaría el tercer día. Vuelvo y le hago la pregunta. ¿Cuántos están dispuestos a adorar a Dios en espíritu y en verdad? Ahora creo que me escucharon, bendito Dios. Pues si están dispuestos a adorar a Dios en espíritu y en verdad, demuéstralo en su manera de vivir, en su manera de andar, en su manera de actuar, bendito Dios. No seamos indiferentes con los demás, porque muchas veces somos indiferentes aún con nuestros hermanos que nos congregamos juntos. Es que yo no puedo pasar a ese hermano. Si no lo puede pasar aquí, mucho menos lo va a pasar en el cielo. Es necesario que nosotros adoremos en espíritu y en verdad a aquel que se levantó de entre los muertos en el tercer día, bendito Dios. Aquel primer día de la semana, que cuando las mujeres fueron y la tumba estaba vacía. Es necesario que nosotros, bendito Dios, cuando vengamos a la casa del Señor, vengamos con la disposición de adorarle, que vengamos con la disposición de servirle, como dijo el salmista, entré por sus atrios con alabanza. Pero nosotros, bendito Dios, a veces entramos no solamente por los atrios, entramos por la puerta, no con alabanza, sino con chismes, bendito Dios. Muchas veces estamos ansiosos de llegar a la casa del Señor, pero no para adorar a Dios. Muchas veces estamos ansiosos para ver al hermano y contarle el chisme. ¿Te enteraste de esto? Ahora ni muchos vienen porque se los mandan por el celular. El celular les ha ayudado a que no se esmeren por venir a la casa del Señor, porque le mandan rapidito chisme. Es necesario que nosotros verdaderamente sirvamos al Señor, aquel que se levantó de entre los muertos. Voy a terminar con este verso. Hechos 26, 23. Que el Cristo, el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Jesús se levantó de entre los muertos para anunciarnos la luz, para que nosotros vivamos en luz, para que ya no andemos en tiniebla, sino que andemos en luz. Que nosotros podamos, bendito Dios, ser verdaderos creyentes, que nosotros verdaderamente podamos honrar, bendito Dios, a aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Que nosotros verdaderamente podamos ser verdaderos seguidores de Cristo. El apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo, bendito Dios. Yo no quiero imitar a Pablo. A mí no me interesa imitar a Pablo. A mí me interesa imitar a Jesús. Pero yo creo que todavía estoy muy corto. Me falta más. Pero les digo que estoy dispuesto a hacerlo
Porque un día quiero morar con Jesús en aquel lugar que Él fue a preparar, bendito Dios. Porque Él dijo, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté vosotros también estéis. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Y ya eso está por acontecer. Muchos lo tendemos por tardanza, pero debemos ya estar apercibido, esperando ese momento glorioso de redención, cuando Cristo envíe a buscar su iglesia, cuando Cristo envíe a buscar su novia para morar con Él por una eternidad. Pero es necesario que vivamos una vida de santidad y una vida de consagración, no solamente en la iglesia, sino donde quiera que estemos. Que el Señor les bendiga, que Dios les guarde. Y nuestra pastora.